Hola, bienvenido, bienvenida, y en esta ocasión diré bienvenide por el tema que voy a abordar en este podcast y video podcast, Lo extraordinario de ti. Yo soy Mayela García, psicoterapeuta y life coach, y si bien este podcast está disponible versión audio, también existe el video podcast que incluye algunas imágenes. Así que si estás escuchando el audio, te dejo aquí abajo la liga para que puedas ver las imágenes si así lo deseas. Hoy tengo un tema interesante que les voy a compartir. Les voy a compartir mi pantalla porque justamente pues quiero aprovechar que estamos en el mes en el que eh, es el orgullo gay, el mes del orgullo gay, donde pues se conmemora toda esta lucha que ha habido para pues que las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual tengan un espacio, tengan derechos y así. Y pues bueno, o sea, yo pertenezco a esta comunidad y te voy a contar mi historia. Es la historia de cuando salí del closet por dos. Si no me conoces, si todavía no sabes nada de mí, pues ahorita lo vas a entender. Eh, Empecemos por el principio. Cuando era niña, pues nací siendo mujer y sigo siendo mujer y sigo identificándome de esa manera. Pero recuerdo que cuando era más pequeña rechazaba mucho lo femenino. Ahí en esta foto no estoy tan chiquita, pero pues creo que representa un poco como de esto que yo rechazaba. O sea, en algún momento sí pensaba cuando era más pequeña que quería ser niño. eh, y ahora que veo hacia atrás, lo entiendo y lo relaciono con lo que yo veía en mi hermana y en mi mamá, que eran características que no me gustaban y eran pues las figuras femeninas más cercanas a mí que tenía en ese momento. Entonces, identificaba lo femenino con la parte, digamos, negativa de lo femenino, ¿no? Porque es cierto que todos tenemos energía femenina y energía masculina. Y ambas energías, seamos hombres o mujeres, tienen un aspecto, pues, lindo, positivo, digámoslo así, y un aspecto negativo. Entonces yo en ese momento identificaba lo femenino con todo lo negativo, que era drama, victimización, veía como debilidad, como que las mujeres no podían hacer muchas cosas y así, ¿no? Porque yo de esa manera veía a las figuras femeninas más cercanas a mí. Entonces, como yo rechazaba todo eso, aunque yo era niña, sí, en algún momento pensaba que quería ser niño. Y entonces era como muy, pues como se dice aquí en México, no sé de dónde me escuches, pero aquí en México se dice marimacha, ¿no? O sea, como que siendo niña, pues yo me gustaban más las actividades de niños, era medio ruda y eso me gustaba porque me hacía sentir fuerte, ¿no? O sea, yo valoraba en ese momento las características masculinas como de iniciativa, de fuerza, de poder hacer cosas, ¿no? Y veía lo femenino separado de eso, así que pues yo tenía una actitud así, era marimacha en aquel momento, jugaba juegos rudos, me tenía algunos amigos, pero curiosamente la mayoría eran amigas, pero yo en ese momento tomaba un rol de líder y yo era la que decía a qué jugábamos y muchas veces mis amigas pues aceptaban jugar las cosas que yo quería y ya con eso era como, ah, bueno, pues no importa que sean niñas mientras hagan esto conmigo, ¿no? Eh, pero a pesar de que eso siempre estuvo ahí, bueno, cuando era niña, um, pues o sea, en realidad sí me gustaban los niños. Sí tengo recuerdos de, pues el típico recuerdo en la primaria, donde había un niño que me gustaba y el primer beso, cuando era muy chiquita y así, ¿no? Hasta, pues más o menos sexto de primaria. Hasta ese momento, pues sí, identificaba que me gustaban los niños, hablaba de esas cosas con mis amigas, con mis primas,
Con mis papás les llegaba a contar que me gustaba algún niño y así, ¿no? Entonces esa era la imagen que tenían mis papás de mí, que pues tal vez, aunque mi forma de ser fuera medio ruda tal vez, pues me gustaban los niños y ya, ¿no? Entonces, pues ese es como el contexto, ¿no? Crecí así cuando era pequeña y luego, pues vino esta etapa muy dura, muy difícil en la adolescencia. En la adolescencia, pues pasó lo que naturalmente pasa. Mi cuerpo empezó a cambiar, a hacerse más estilizado, eh, más de mujer, ¿no? O sea, que se desarrolla. Y entonces yo seguía sintiendo mucho rechazo a lo femenino y ahora lo entiendo, todo lo entiendo mucho mejor en retrospectiva, pero pues me sentía muy incómoda porque seguía rechazando mucho lo femenino y lo femenino en mí era como mi cuerpo empezaba a cambiar. Esto también se liga con que, por otro lado, si bien sí me gustaban algunos niños o me gustaron cuando era pequeña, también tenía mucho esta idea que pues creo que viene de lo que yo veía, de algunas cosas que mi papá llegaba a decir y todo, de que pues como que los hombres eran peligrosos, ¿no? Como que pues solo querían tener sexo, solo se fijaban en eso y era algo que me causaba como mucha aversión, ¿no? Y entonces, pues ahora entiendo que empecé a subir muchísimo de peso cuando mi cuerpo empezó a cambiar como una manera de protegerme de eso, ¿no? De eso que los hombres representaban. Y se dio este momento, este cambio en mi cuerpo y pues de la mano de eso, con los cambios de la adolescencia y todo esto, me empezó a gustar una niña, ¿no? Bueno, una chica que era una generación mayor que yo. Y pues no sé, ya no recuerdo del todo, solo sé que pues en algún momento la vi y me gustó y me di cuenta que me gustó, porque de hecho anteriormente, cuando era más pequeña, sí había habido por lo menos una niña que yo recuerdo que me gustaba, pero en ese momento no sabía que me gustaba. Lo entendí en retrospectiva también. Entonces en ese momento pues sí me caía bien, quería estar cerca de ella, la veía y era así como, ay, wow, quiero estar con ella, pero no sabía que me gustaba esa niña en aquel entonces. Ahora que ya estaba más grande y empezaba a entender cosas, empiezan a cambiar muchas cosas en la adolescencia, pues ahí sí me di cuenta de que me gustaba esta chica y entonces empecé a cuestionarme un poco o a confundirme como a, no sé, no sabía qué hacer con eso, ¿no? Y luego, pues en aquel momento, que era alrededor del 2000, un poquito antes, mm, si bien el tema de la orientación sexual, la diversidad sexual empezaba a abrirse un poco más, todavía seguía muy cerrado. Y yo recuerdo, como lo he contado en un episodio anterior, que hubo una vez en el que vi una entrevista en la tele donde justo entrevistaban a una mujer lesbiana. Eh, y en la entrevista sale solamente su sombra, no se veía a ella, y tenía la voz distorsionada y era como así un súper secreto y estaba hablando simplemente pues de su orientación sexual. Entonces cuando yo vi eso en la tele dije, oye, ¿qué pasa? Eso no está bien, no es normal, tiene un velo ahí oscuro de que algo no está bien con ese tema, etcétera. Y entonces empecé a entender entre eso y otras señales que llegaban de la sociedad, del entorno, que eso no estaba bien, que eso no era normal. Y entonces, como yo misma no sabía bien qué me estaba pasando, pues lo que hice fue empezar a escribir al respecto porque no estaba segura si podía hablarlo con alguien. Y bueno, en algún momento compartí con una amiga en ese momento eh, pues las notas donde yo hablaba de eso. Y ella aparentemente al principio todo bien, aunque yo sí sabía que podía causar reacciones negativas. Y al día siguiente, pues dejó de hablarme y pues este fue un momento muy fuerte. O sea, yo diría que ha sido la mayor crisis que he tenido en mi vida.
porque lo que pasó a partir de eso es que ella se espantó, dejó de hablarme, yo pues sentía miedo, sentía confusión, no sabía ni qué me estaba pasando y así. Y llegó un punto donde pues la busqué como, porque me parecía que estaba empezando a decirle eso a otros compañeros, compañeras. Y entonces le escribí una carta para decirle, oye, no hagas eso, ¿no? O sea, como, pues, si no me quieres hablar tú está bien, pero no lo estés diciendo y así. Y bueno, esa carta se tomó como que yo la estaba acosando. Eh, y en la escuela, pues, hablaron con la directora, o sea, la mamá de esta niña, pues, hablaba con la directora, le comentaron la situación y un día me suspendieron de la escuela. La verdad es que sí fue un muy mal manejo, porque en ningún momento a mí me mandaron llamar para aclarar la situación o lo que estaba pasando. Simplemente un día, después de mi entrenamiento de básquet, porque en ese momento practicaba básquet, llegué a la casa y mi mamá me dijo que estaba castigada, que me fuera a mi cuarto y que mi papá iba a hablar conmigo. Yo, pues, sentí mucho miedo en ese momento. Pensé que tal vez algo tenía que ver con todo este tema que yo traía ahí, eh, pues, efervescente en ese momento. Y pues me asusté. Y cuando llegó mi papá, pues justamente me dijo, quiero que me expliques qué pasó. Y yo, o sea, como que no sabía ni qué habían dicho, ni qué había pasado, ni nada. Y yo pensé que solo se refería a que, que si me gustaba una niña o algo así. Y pues le dije, pues como todo se manejó de esa manera tan en crisis, tan choqueante para mí, pues le dije, no, o sea, es que una compañera piensa que me gustan las niñas, pero no, todo es una confusión, no es cierto, y así, ¿no? Y entonces yo empecé como a esconder eso o a defender eso porque yo no, ni siquiera tenía claro qué me estaba pasando. Y entonces, pues mi papá dijo, bueno, entonces es una confusión y así. Y luego él me dijo que esta chica dijo que yo la estaba acosando y así. Y entonces, bueno, eso sí fue como totalmente sorpresivo para mí. Me dijo que me habían suspendido de la escuela de manera indefinida hasta que me hicieran estudios psicológicos para ver que todo estuviera bien conmigo. Ver que todo estuviera bien implicaba pues que no me gustaban las mujeres. Porque si bien la escuela se suponía que era laica, en realidad sí era muy conservadora y esos temas todavía estaban muy cerrados. Entonces, pues para mí fue un impacto súper grande, súper fuerte. Estuve, pues fueron como 15 días, ¿no? En todo este proceso que me llevaron a hacer los estudios psicológicos, que por suerte la terapeuta que me los aplicó, pues como que no cayó mucho en ese juego, ¿no? Y en los resultados sí puso explícitamente que no había rasgos francos de homosexualidad en mí. Y pues bueno, así fue como después de 15 días me dejaron regresar a la escuela, pero pues me cambiaron de salón porque para que yo no siguiera acosando a esta chica. Y pues para mí fue fuerte porque de por sí yo era introvertida, tenía pocos amigos, pocas amigas, y mis amigas estaban en ese salón en el que yo estaba antes. Y entonces al llegar a este nuevo salón, pues ya para ese momento se había hecho un súper chisme en la escuela. Las niñas del nuevo salón ya sabían lo que había pasado y me tenían miedo por alguna razón. No sé qué pensaban que les iba a hacer, pero si la versión que tenían era la versión de esta chica, pues bueno, claro que, pues no sé, se hicieron ideas que no eran así. Entonces, pues fue un caos, ¿no? Y yo en ese tiempo fue muy fuerte para mí porque ni siquiera yo sabía bien qué me estaba pasando, ¿no? Ni siquiera yo sabía si sí me gustaban las mujeres, si no me gustaban, si nada más había sido ella, si, pues eso ni, qué significaba, o sea, no sé. Y entonces, como no tenía un punto claro que defender, pues ahí fue donde, pues yo negué todo porque entendí que estaba súper mal eso y pues me súper cerré en ese momento. Y ahí es donde empecé a reprimir mis emociones. Entonces,
aparte de la lucha con mi cuerpo, con la feminidad y todo esto, empecé a reprimir mucho mis emociones y pues eso se ve reflejado en mi cuerpo. En esta imagen se ve súper claro, ¿no? O sea, estuve cerca de llegar a los 100 kilos en ese momento. Mi cara se ve totalmente inexpresiva, o sea, me desconecté totalmente de mi cuerpo y de mí. Y me guardaba todo. Por supuesto, después de una situación así, pues sentía que tenía que esconder todo lo que sentía, todo lo que pensaba. Y yo seguí viviendo eso en silencio porque yo, pues, no sabía qué estaba pasando conmigo, ¿no? No podía definirme en ese momento de si me gustaban las mujeres o los hombres o los dos o qué, ¿no? Y entonces, pues, la única salida que tuve fue empezar a escribir, porque no podía hablar mucho con la gente, ¿no? Pero todo eso estaba pasando en mí y veía a esta niña y me gustaba y en ese momento no me gustaba ningún niño y entonces fue muy confuso. Y pues ahí empezó mi crisis adolescente, súper intensa, que, repito, ha sido la más intensa que he vivido hasta el momento. Y entonces a partir de todo esto que pasó, pues me aislaba porque no me sentía segura de estar con la gente, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, yo me aislaba, pero me sentía sola y me autocastigaba, ¿no? O sea, pensando que esto que yo sentía, esta atracción por las mujeres, o bueno, por esta niña en ese momento, era algo que estaba muy mal, que me había traído muchos problemas, que nadie me iba a aceptar, que no podía ser así, etcétera, ¿no? Y eso sí podría decir que en ese momento sí llegué a sentir odio por mí, por quién era, por mi cuerpo, por todo de mí. Recuerdo que en los puntos más bajos de toda esa crisis, que duró como 2 años, eh, cuando estaba en la escuela, pues no hablaba con mucha gente. Sí tenía algunos amigos, pero había momentos donde también estaba en guerra con mi cuerpo, no podía dejar de comer, comía compulsivamente, seguía subiendo de peso, seguía odiando mi cuerpo. Y entonces en los descansos que nos daban en la escuela, iba y me encerraba en el baño porque no me dejaban quedarme en el salón. Me encerraba ahí y ahí lloraba, a veces me rasguñaba, me lastimaba, como que tenía mucho odio y mucho enojo y mucha confusión y todo lo volcaba hacia mí. Y entonces un recurso que encontré en ese momento, pues como ya lo mencionaba, era escribir o dibujar. Era pues yo y mis cuadernos, que tengo, ahí los tengo, son como 10 y son de 200 hojas, o sea, ahí sacaba todo, ahí expresaba lo que sentía a través de escritos, a través de dibujos. Y aquí podemos ver 3 ejemplos, ¿no? En el primero es un paisaje, como muy básico, digo, tampoco es como que sea una dibujante profesional, pero es un paisaje roto, ¿no? O sea, como si la escena estuviera rota, porque pues así me sentía rota, me sentía confundida, me sentía perdida, me odiaba, estaba triste, todo me pasaba. En el segundo, el primero refleja, creo, mucho enojo también por las líneas, como con muchos ángulos. Y el segundo refleja más tristeza, ¿no? Como otra fase, que es como el cielo llorando, ¿no? Así como yo lloraba. Bueno, a veces no lloraba porque todo me lo guardaba. Me costaba mucho trabajo expresar mis emociones. Sentía que estaba mal llorar, que era vulnerable, que era otra vez caía en este aspecto de lo que odiaba de lo femenino, del drama y así. Entonces no me permitía tampoco llorar. Así que pues lo hacía de esta manera. Lo expresaba así como toda esa tristeza que sentía. Y la última imagen, que ya sé, no se entiende nada, también es muy significativa porque en esas hojas era donde yo realmente podía hablar de lo que sentía, ¿no? De
de la niña que me gustaba, de lo que estaba sintiendo y todo. Y entonces lo que hacía era escribir al derecho en una hoja así normal todo lo que sentía, ¿no? Me gusta esta niña, me gustan las mujeres, creo que soy gay o lo que fuera, ¿no? No sé qué me pasa, no sé qué siento, y escribía toda una hoja normal. Pero como sentía que era peligroso escribir eso y que alguien lo volviera a leer, alguien encontrara mis cuadernos, entonces escribía volteaba el cuaderno y volvía a escribir sobre las mismas letras, seguía escribiendo lo que sentía. Y luego le daba la vuelta en horizontal y escribía sobre las mismas letras. Me siento mal, estoy triste, me gusta esta niña, no entiendo qué me pasa, etcétera. Y así, le daba 1000 vueltas y escribía letras, escribía sobre lo mismo que ya había escrito hasta que quedaba así y no se entiende absolutamente nada. Y entonces este dibujo es como yo mantenía el secreto, ¿no? Sí lo expresaba por escrito, pero lo escondía. Y llegó un momento donde no podía seguir así. Así que fui a terapia. Esa historia es curiosa porque ya la había mencionado en otro capítulo, pero entre todos mis secretos, o sea, estaba esta lucha entre que nadie podía enterarse de eso, que me sentía sola al respecto de que me gustaban las niñas, pero pues seguía buscando, ¿no? O sea, como no podía hablar con nadie para aclarar las cosas, para buscar información, no sé. Yo buscaba, por mi lado, buscaba en internet, buscaba en el radio y en ese momento descubrí que había un programa que se llamaba en Triple G, Generación de Gente Gay. Y ahí era un programa de radio en el que hablaban de todos estos temas relacionados con diversidad sexual. Y para mí fue un súper descubrimiento y fue como, pues de ahí me agarré mucho tiempo, ¿no? Fue como poder ver personas que podían aceptarse y podían hablar abiertamente de su orientación sexual. Entonces, pues me sirvió mucho, lo escuchaba a escondidas, por supuesto. Y en algún momento en uno de esos capítulos dieron el teléfono de una terapeuta que podía trabajar con la comunidad. Y entonces yo dije, pues ya no puedo estar así, no sé qué me pasa, no me entiendo, no sé si me gustan las mujeres y los hombres, solo las mujeres o qué. Así que pues le llamé y esa primera llamada la recuerdo perfecto porque yo estaba muy mal en ese momento, estaba muy mal. Y le llamé para hacer la cita, pero no pude hablar. Entonces le marqué, no pude hablar y le colgué. Y en ese momento pues todavía no usábamos tantos celulares. Pero ella en su teléfono tenía un identificador de llamadas. Y entonces colgué, empecé a llorar así porque me sentía súper mal, como que sentía que no podía dar ese paso y me devolvió la llamada. Y me súper espantó, por supuesto, cuando volvió a sonar el teléfono, pero volví a contestar. Y, y recuerdo que la terapeuta me dijo, hola, acabo de recibir una llamada de este número y creo que te está costando trabajo decir lo que necesitabas. Y entonces, pues para mí fue como, ok, eso se siente bien, me da mucho miedo, se siente raro, pero al mismo tiempo se siente bien, como que entendió lo que pasó, ¿no? Que yo realmente no pude hablar. Así que pues desde ahí me dio confianza, sacamos la cita y fui a verla. Me escapé porque yo tenía 16 años en ese momento. Toda esta crisis empezó a los 14 y a los 16 fue cuando decidí ir a terapia y pues seguía dependiendo de mis papás. Les dije que me iba a quedar a un taller. No sabía ni le pregunté cuánto costaba la sesión. Yo agarré el dinero que tenía, todo lo que pude, porque no tenía idea. Y después de saliendo de la escuela, que ya estaba en la prepa, ya teníamos un poco más de libertad, pues me fui. Llegué a la primera sesión, pues le pude decir lo que me estaba pasando, me sentí contenida, me sentí acompañada y por supuesto, sabiamente, mi terapeuta me dijo,
habla con tus papás porque eres menor de edad y yo no puedo estarte viendo a escondidas. Así que bueno, hablé con mis papás, les dije que necesitaba terapia y que no me preguntaran y afortunadamente ellos respetaron eso. Sí me preguntaron seguramente algo como de, ¿pero qué pasa? ¿Estás bien? ¿Quién es? Les di su número y bueno, al final respetaron eso que yo necesitaba y así empezó mi proceso. Y en ese proceso empecé a hacer las paces con mi cuerpo y con lo femenino al mismo tiempo, ¿no? O sea, iban entremezcladas las cosas. Empecé a hacer las paces con las emociones, con que sentir emociones y expresarlas no es ser débil ni dramático necesariamente como yo lo pensaba. Empecé a hacer las paces también un poco con los hombres o la imagen que tenía de los hombres. Y a sentir que entonces ya no era tan necesario que me escondiera debajo de tantos kilos de grasa. Empecé a expresar más lo que sentía y entonces esa protección por medio de la obesidad empezó a disminuir. Empecé a hacer las paces conmigo misma, ¿no? Y llegó un punto en el que logré aceptarme también, después de mucho tiempo. Eso fue 2 años después de que empecé a ir a terapia, pero había mucho que trabajar, tenía mucho que trabajar. Y aquí les comparto pues un poco cómo fue cambiando mi forma de expresarme por escrito o con dibujos. Empecé a integrar más, se ven los dibujos distintos, ya con colores, ya no tan dramático, ya no tan negro, que contradictoriamente no me gustaba lo dramático, pero yo sí estaba instaladísima en el modo víctima eh, cuando estaba en la adolescencia, hasta que una persona justamente del programa de radio, pude hablar con él en algún momento y me dijo, es que pues si no asumes tu papel o tu responsabilidad en todo esto, siempre vas a estar así. O sea, me dijo como el mensaje fue, pues estás así porque quieres, porque no estás haciendo nada para no estar así. Y entonces, ahí fue cuando decidí ir a terapia. Entre eso que me dijo él y que entrevistaron a esta terapeuta, pues ahí me decidí. Yo dije, pues sí, o sea, nadie va a venir a resolverme la vida, nadie va a venir a rescatarme, no puedo seguir así como estoy pensando en el suicidio, porque en aquel momento eso pensaba, o sea, decía, es que no puedo estar aquí, o sea, me sentía con la autoestima en el piso y yo decía, pues ya, mejor me voy de aquí, de este mundo. Nunca lo intenté, pero sí lo pensaba y lo pensaba mucho. Y entonces ahí fue cuando decidí ir a terapia y empecé a trabajar en mí y empezaron a transformarse estas cosas. Y se ven gráficamente también en los escritos de mis cuadernos que tengo ahí, que los atesoro. Y entonces, después de todo este proceso, a los 18, o sea, fue un proceso largo, me costó mucho trabajo, pero a los 18 pude aceptarme y fue el momento en el que primero me acepté yo y luego, pues, llegó el momento de hablar con mis papás. Yo no había salido con nadie, no había tenido pareja hasta ese momento porque estaba pues muy enredada en mis temas, pero pues ya, me sentía lo suficientemente clara, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente mmm, respaldada también por mi terapeuta para hablar con mis papás. Todo eso que en su momento, cuando pasó toda la crisis de la secundaria, no sentí, ¿no? Y por eso no pude defenderme de otra manera. Y entonces, un día, recuerdo perfecto la sensación de salir del closet cuando no sabes bien qué va a pasar y crees que te pueden rechazar. Es súper fuerte, o sea, es terror, realmente es terror. Eh, y ese día, pues llegué con mis papás y compré este libro, Mamá, Papá, Soy Gay, así se llama. Ya ahorita, pues seguramente hay muchísimos más,
pero en aquel momento pues era de los primeros, de Rina Risenfield, una sexóloga. Y entonces ella justo hizo este libro como para ayudar a la comunidad LGBT más a salir del closet, ¿no? Con sus papás. Entonces yo compré el libro y ese día llegué con mis papás, les dije que quería hablar con ellos, llegué con el libro en mi espalda, escondiéndolo primero, y pues así como va, ¿no? Les dije, me gustan las mujeres. Y luego ya les enseñé el libro. Primero, pues yo hablé, ¿no? Les dije, he estado en terapia, ya lo tengo claro, soy así. Les dejo este libro pues, por si les sirve, por si lo quieren leer. También mi terapeuta me había dicho en ese momento que les dijera que si necesitaban apoyo, acompañamiento para procesar las cosas, que pues ella estaba disponible para eso también. Les dije eso. Y pues no fue tan fácil, no fue tan difícil tampoco, un punto medio. Mi papá, yo pensé que era el que tal vez reaccionaría mejor porque era psiquiatra, pero en realidad no. Él fue el que reaccionó más fuerte. O sea, los dos se preguntaron si habían, mi papá me preguntó si había hecho él algo para que yo fuera así, o sea, como en la pregunta, ¿en qué me equivoqué? Y mi mamá sí fue la que me dijo, bueno, a pesar de esto, pues el amor está ahí, ¿no? O sea, como, aunque seas como seas, te queremos. Pero estaban muy choqueados los dos. También me preguntaron que si ya le había dicho a alguien, como con la esperanza de que no le hubiera dicho a nadie para que pudiera esconderlo, porque pues sí, creo que era todavía un tema que podía causar vergüenza a la familia. Pero para ese momento, que yo ya había trabajado varias cosas y ahorita les hablo de eso, pues ya le había dicho a mucha gente, bueno, a mis amigos sobre todo y a mis primas. Entonces les dije que sí, que ya le había dicho pues, a distintas personas. Y, y pues ya, o sea, como que ellos querían mantenerlo en secreto, pero pues yo ya no estaba para eso, ya no estaba en ese punto. Mi papá me dijo en ese momento que, pues, que hiciera lo que quisiera de la puerta para afuera, que si llegaba a tener algún problema, pues él no se iba a meter, no me iba a apoyar y ya, ¿no? El miedo siempre es que te corran de la casa o cosas así. No pasó eso, pero sí fue como aquí mantén esto en secreto, ¿no? No mantén tu distancia. Nunca traigas a nadie, una pareja, por supuesto, etcétera. Y bueno, pues fue duro, fue fuerte. Al final sí quedó como que esta idea de, bueno, o sea, pues lo vamos a procesar, te queremos, pero pues lo vamos a procesar. Y fue fuerte, fue duro, pero me sentí muy liberada, porque pues llevaba 4 años cargando eso y pasándola muy mal. Entonces, pues eso pasó. Y con el tiempo fueron entendiendo y aceptando, ¿no? Esa fue solamente su reacción inicial. Mi mamá sí fue a terapia para trabajar en esto, mi papá no, pero pues no sé, con sus propios recursos. Más adelante volvió a hablar conmigo después de un tiempo, un buen tiempo, pero pues ya me dijo que me aceptaba, que estaba bien y así, ¿no? Eh, y bueno, pues les costó su proceso, pero para mí fue liberador. Y pues ya, o sea, ya que pude aceptarme, este segundo punto eh, es curioso porque yo, de mis amigos, yo era la única al principio que pues se identificaba así, ¿no? En ese momento me identifiqué como que me gustaban las mujeres. Y mis amigos pues no estaban en ese mood. Entonces yo pues empecé a buscar información, a escuchar este programa de radio, a ir a lugares donde había eventos gay, ¿no? O sea, bueno, la zona rosa aquí en México es muy famosa por eso.
Entonces yo empecé a explorar todo ese mundo y después de un tiempo, o sea, yo empecé a explorar todo eso desde los 14, todo a escondidas, todo en secreto. Y entonces para los 18, ya aceptándome y ya conociendo un montón de cosas, yo dije, bueno, pues ya estoy tranquila, ya puedo sentirme más libre. Y entonces, casualmente, entre comillas, varios de mis amigos empezaron también a descubrir su orientación sexual y varios, pues también eran gays, ¿no? Y ese proceso fue lindo porque pues pude entonces, o sea, obviamente ellos que sí eran mis amigos cercanos, pues supieron lo que pasó, con ellos sí hablaba un poco. Y entonces enseguida cuando ellos empezaron a sentirse así, a darse cuenta de esto, hablaban conmigo y yo pues platicaba con ellos, o sea, como que yo iba un paso adelante que ellos en el proceso. Entonces los acompañaba, salíamos, etcétera, ¿no? Y me convertí como su guía en el proceso de aceptación. Y a partir de eso entonces me pusieron como título la diosa de la homosexualidad, que era justo pues porque decían que yo era muy gay, ¿no? O sea, además me gustaban mucho los arcoíris, me siguen gustando mucho, me gustan mucho los colores, los arcoíris, y entonces pues llegó un momento en el que entre mis amigos yo era, o sea, sí me decían que era como la diosa de la homosexualidad, porque cualquier duda que tenían pues iban conmigo, cualquier inquietud iban conmigo, querían conocer lugares, iban conmigo, etcétera, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, podía guiarlos en ese proceso porque yo ya había pasado por la parte más complicada. Entonces, pues entre broma, entre risa, pero pues yo era la diosa de la homosexualidad con mis amigos, ¿no? Y ya con más libertad, pues empecé a salir con chicas también. Eh, Salí con pocas, en realidad, porque después, pues conocí a mi primer amor. No me tomó muchas citas para conocerla. Y cuando la conocí, ya con el proceso de aceptación, pues pudimos tener una relación muy linda, muy bonita. También eso ayudó a mis papás. O sea, al principio, pues ya, yo dije, bueno, ya les dije, ya se sabe esto, entonces, pues ellos sabían que yo estaba saliendo con ella. Y pues o sea, no la llevé a la casa al principio, por supuesto, porque pues además era parte de lo que me habían dicho. Pero conforme el tiempo fue avanzando y ellos me veían bien, me veían contenta, me veían tranquila, como que sí cambió mucho, ¿no? De esa crisis donde no le hablaba a nadie, no expresaba lo que sentía y demás. Hasta, o sea, también en el proceso pues bajé de peso, etcétera. Empezaron a verme bien y eso les ayudó mucho, ¿no? O sea, porque al final, pues a los papás mucho de lo que les importa es que los hijos estén bien y cuando reaccionan mal, sí, a veces pueden ser sus prejuicios, pero también otra parte es el miedo de qué va a pasar, ¿no? De que te lastimen, de que te rechacen otras personas también, etcétera, ¿no? Entonces me vieron bien y eso ayudó. Y después de un tiempo, pues ya les presenté a mi ex esposa, porque después nos casamos. Y cuando la conocieron, que la verdad es muy linda persona, era muy linda, era atenta, era amable, simpática, o sea, la verdad sí, fue una relación muy linda y ella bueno, es muy linda persona. Ya cuando la conocieron, también eso ayudó a que sus prejuicios bajaran mucho más, ¿no? O sea, sí fue darse cuenta de que pues, no estaba con un gángster o no sé qué se imaginaban, pero pues conocerla a ella también les ayudó. Entonces, pues pudimos vivir nuestra relación muy libremente. Sí nos sentíamos libres, con el paso del tiempo, pues nuestras familias también nos aceptaron, su familia también me recibió muy bien, porque pues yo también me considero una linda persona, tampoco soy un gángster, así que pues veían que estábamos bien, que estábamos contentas, que teníamos un amor bonito, que nos cuidábamos, etcétera, ¿no? Entonces eso ayudó muchísimo también para la aceptación de las personas alrededor. Pero bueno, la base de eso es que ambas primero ya habíamos trabajado en aceptarnos a nosotras mismas cuando nos encontramos.
Y entonces, pues se dio la relación, fue una relación muy larga. Y después de más o menos 8 años de relación, decidimos casarnos. Ya para ese momento, pues ya no había tema, ¿no? Ya no había rechazo, o sea, no sé. La gente nos conocía, nos apoyaba. Además, decían que éramos muy linda pareja. Y aquí, pues solamente como anécdota, quiero contarles la visita de las 12 casas, porque si bien con nuestros amigos y nuestra familia nuclear ya habíamos salido del closet y todo el mundo nos conocía y sabían qué onda, con la familia extensa, es decir, tías, tíos, pues no habíamos salido del closet. Tampoco era que nos escondiéramos precisamente mucho, pero sí era un tema así como que no se había hablado, no estaba sobre la mesa. Y entonces, como mi familia es importante para mí, y pues en ese momento me sentía muy cercana a la familia de mi mamá, decidí que pues iba a invitar a mis tías a mi boda, pero mis tías eran como más conservadoras. Entonces estaba el miedo de, pues las voy a invitar, pero al mismo tiempo voy a salir del closet con ellas, pero al mismo tiempo me da miedo que me rechacen, ¿no? Y entonces la familia de mi mamá es de Chiapas. Fuimos a Chiapas en Año Nuevo. Mi novia en ese momento no fue, solo fui yo con la familia, como normalmente lo hacemos. Y entonces hablé con mis primas que son muy cercanas a mi edad, que ellas ya también sabían todo y demás, con mi hermana y hasta mi cuñado. eh, y fuimos a ver a mis tías. Y ahí, como la visita de las 12 casas, creo que es referencia a algo religioso, la verdad no sé bien ni de dónde salió. Pero fuimos, asignamos un día para ir primero con una tía, luego con otra, luego con otra, luego con otra. En total eran 4. Y entonces pues empezamos la peregrinación. Llegamos con mi primera tía a decirle como, oye, pues mi novia no es mi amiga, es mi novia y nos vamos a casar y te quiero invitar. Y bueno, pues la reacción de mi primera tía, que era la más cercana, la mamá de mis primas, fue como, pues sí, ya lo sabía. Y sí me causa un poco de conflicto, pero ya lo sabía y te quiero y sí voy a la boda. Y ya, ¿no? O sea, llegábamos a cada casa yo con los nervios a todo, con el respaldo, o sea, casi se veían como guardaespaldas, mis primas y todos atrás de mí como apoyándome, como de, ok, si se pone difícil la cosa, pues nosotros hablamos también o te apoyamos, ¿no? Eh, y ya, la primera, todo bien. La segunda, mmm, también fue otra de mis tías que pues también ya sospechaban las cosas y también tuvo una reacción bastante tranquila, mucho más de lo que esperábamos porque ella tiene carácter fuerte, pero su reacción también fue como de, pues tampoco es lo que yo esperaría, pero también te apoyo y también estaré en la boda. Luego la tercera tía, igual. Llegamos con ella, hablamos con ella, dijo que ella lo mismo, ¿no? Que no le gustaba la idea, pero pues que me quería y que eso podía más y que entonces también iba a ir a la boda. Y que le iba a decir a su esposo, ¿no? A mi tío, pues porque pues no quería estarle ocultando eso, ¿no? Y todo bien. Y llegamos con la cuarta tía y ahí a ella sí le costó más trabajo, pero no, de cualquier manera, pues me habló de que a ella le costaba trabajo, que era un tema que pues ella era como raro para ella porque además ella era la mayor de las hermanas. Entonces, bueno, pues también yo pude entenderlo, pudimos hablar tranquilamente y ya, ella no fue a la boda, pero no tuvo una mala reacción. Y bueno, después de la visita de las 12 casas, nos casamos, fue una boda muy linda y, y pues ya, empezamos a vivir juntas. Pero pues 2 años después, pues digamos que nuestros caminos tomaron rumbos distintos y pues nos separamos. Por ahora, eso es todo lo que diré de cómo acabó esa historia. Acabó tranquila, nos separamos con amor,
y cada quien siguió su camino. Y aquí entra la otra parte. Después de mi separación, pues empezaron a pasar cosas que me hicieron, pues me movieron un poco el piso respecto a mi orientación sexual, que yo decía que me gustaban las mujeres y ya, ¿no? Que era lesbiana. Aquí les voy a contar la historia del primer hombre que me gustó después de que yo me había aceptado como lesbiana. En ese momento, cuando me acepté así, pues no había hombres que me atrajeran, ¿no? Y yo pensé, asumí, aterricé, que pues mis amores de niña, los niños que me gustaran, que me gustaban, pues era como, pues así como, pues sí, lo normal, lo conocido, lo que, o sea, como si yo hubiera ido siguiendo la corriente de lo que había que hacer, ¿no? Y cuando me acepté, también pensaba que, que pues sí, o sea, los amores que había tenido hombres, pues como que siempre habían sido inalcanzables, nunca había pasado nada con nadie y que eran como nada más ese seguir la corriente de lo normal, entre comillas. Pero después de que me acepté y me definí así, y era ya la diosa de la homosexualidad y todo, hubo un hombre que sí me gustó, con quien pues coincidí cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales y empecé a sentir una conexión muy fuerte con él. En ese momento, de hecho, mm, o sea, pensé que solo era una conexión fuerte emocional, ¿no? Como una amistad fuerte. Pero después de un tiempo entendí que no, que sí, sí me gustaba, ¿no? O sea, tal vez no él físicamente, pero me gustaba cómo me sentía con él, o sea, sí, me enamoré. Un enamoramiento chiquito, porque yo estaba con mi novia en ese momento y yo estaba feliz con ella. Entonces, pues digamos que no le hice mucho caso a eso que estaba sintiendo, pero fue el primer momento de crisis donde yo dije, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, yo tanto trabajo que me costó aceptarme y definirme y todo para que ahora pase esto. Fue raro, pero sí llegó ese punto donde reconocí que me gustaba, me sacó de onda, me sacó un poco de mi centro, pero luego pues terminó mi periodo ahí donde normalmente lo veía y ya, ¿no? O sea, cada quien siguió su camino y nunca pasó nada. Pero, y entonces eso se quedó así como bajo la alfombra, ¿no? Porque ya que me alejé de él, pues yo seguí con mi novia y seguí la vida todo normal. Pero ya después de que terminó la relación y luego tuve otra relación con otra chica que fue muy caótica, pero ese no es tema ahorita. Ya que terminaron estas dos relaciones con estas dos mujeres, me abría esta posibilidad de explorar qué me pasaba con los hombres, ¿no? Y algo que fue clave, que yo ya traía algo por ahí, ¿no? Desde aquella primera experiencia, pues sí tenía como una cosquillita, ¿no? De explorar qué onda. Y luego cuando entré al mundo del baile, específicamente me gusta bailar salsa, bachata y kizomba. Y son bailes de pareja. Y entré a clases y pues en las clases lo que normalmente pasa es que los hombres llevan y las mujeres se dejan llevar. También, o sea, no pasa nada, si una mujer quiere llevar, puede hacerlo, y si un hombre quiere dejarse llevar, también puede hacerlo, ¿no? O sea, no pasa nada, pero pues lo común es que las mujeres se dejan llevar y los hombres llevan. Y como yo, cuando empezaba a intentar bailar, nunca me podía dejar llevar, pues yo me dejaba llevar, ¿no? Entonces, ese fue el rol que yo empecé a tener y pues bailaba con hombres. Y entonces el mundo del baile fue donde empezaron a darse esas conexiones, donde de estar cerca con ellos, empecé a trabajar la relación con los hombres, ¿no? Y a ver que no eran tan, eh, que no eran malos, ¿no? Como yo toda la vida había pensado y que me había mantenido lejos de ellos. Mis relaciones siempre habían sido con mujeres, de amistad y de todo. Tenía pocos hombres heterosexuales que fueran mis amigos.
porque estaba este miedo de fondo, ¿no? Pero a través de este momento en el que empecé a entrar a este mundo, pues no, me di cuenta de que no, los hombres no son malos y no piensan solo en sexo. Digo, habrá quienes sí y tampoco está mal, ¿no? Pero así como yo los veía, esa imagen de los hombres que yo tenía, pues me di cuenta que no, no era así. Y empecé a sentir conexión con algunos de ellos y entonces, pues ahí otra vez fue como, yo seguía definiéndome como gay, pero pues esto me empezó a mover un poco otra vez, ¿no? Y entonces aquí es donde entra la segunda salida del closet, porque me sentí al principio muy confundida. Me causó un conflicto, porque como ya les decía, pues ya me había definido todo, o sea, toda mi vida giraba en torno a que me gustaban las mujeres, ¿no? Mi identidad, o sea, el tema de la orientación sexual va a este nivel de identidad, de quién eres, ¿no? Entonces, toda mi identidad la había construido a partir de esa característica en la que me gustaban las mujeres. Y entonces cuando esto empezó a pasar, pues lo que se sacudió fue esa identidad que había construido, donde ya era la diosa de la homosexualidad para mis amigos y todo esto, ¿no? Entonces sí fue difícil, sí fue confuso, sí fue como que se me tambaleó el piso en ese momento, cuando empezaron a gustarme los hombres y empecé a comentarlo con las personas que me conocían, hubo quienes decían así como, pero, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿no que te gustaban las mujeres? ¿Qué está pasando? Y no lo hacían en mala onda, ¿no? Ni lo hacían desde el rechazo, pero sí se sacaban de onda por esto que yo les compartía, ¿no? Porque pues todos me veían así como que la lesbiana, ¿no? Y entonces, pues sí me costó un poco de trabajo, pero definitivamente no tanto como la primera vez. Y pues llegó un punto donde dije, ay, pues ya, me voy a quitar las etiquetas y voy a simplemente escuchar mi corazón, voy a dejarme fluir con lo que estoy sintiendo y ya, ¿no? No pasa nada. Además, pues eso ya no era tan escandaloso como en aquel momento fue que me gustara una mujer antes, ¿no? Entonces, después de esta confusión y así, pues decidí dejarme fluir, ¿no? Simplemente escuchar mi corazón y ya. Si usara una etiqueta en este momento, pues cuando eso pasó, pues asumí, o sea, como más bien llegué a la conclusión de que más bien me identificaba como bisexual. Y, pero bueno, o sea, la etiqueta es lo de menos, ¿no? Al final, a partir de todo este proceso, yo decidí que simplemente iba a seguir mi corazón, ¿no? Lo que me dijera, hacia donde me llevara. Y ya. Y entonces, esta es la segunda salida del closet, ahora en reversa, ¿no? Eh, y con mucho más sentido del humor que la primera. Incluso sí, ahora ya lo puedo decir así, como incluso de jugando, de broma, ¿no? Que salí del closet y luego en reversa. Pero sí, en su momento, al principio, sí me causó un poco de conflicto. Sentí que era una broma de la vida, así como, o sea, después de todo este proceso, todo lo que pasó, todo lo que me costó, ya soy la diosa de la homosexualidad y ahora resulta que me gustan los hombres. Eso cambia la forma en la que me ven los demás, en la que me veo yo, etcétera, ¿no? Pero después de ese shock inicial, pues ya, simplemente me dejé fluir. Eh, Me dejé sentir, me enamoré de, bueno, en este caso, pues de algunos hombres que no se fijaron mucho en mí. Y después de un tiempo tuve mi primer amor hombre. Mm, no fue una relación con título, pero sí fue una relación. Y bueno, al final no acabó muy bien, pero pues me permití vivir eso también. Fue lo que yo sentía, ¿no? Me enamoré muchísimo. Y pues ya, a partir de entonces decidí que simplemente me iba a dejar fluir. Y también, pues parte de todo este proceso, parte importante fue el baile, ¿no? Digamos que en esta siguiente parte del proceso pude hacer mucho más las paces con mi feminidad, con los hombres, con mi cuerpo
E incluso empecé a despertar esa sensualidad que antes no tenía, no reconocía, que también es una característica como muy femenina. Y yo que estaba peleada con eso, pues no. Hoy soy súper diferente de esa adolescente que les enseñé la foto hace rato, ¿no? Me veo diferente, me siento diferente y me siento bien con quien soy hoy, ¿no? Despertando esa sensualidad. Esta foto me encanta porque creo que ahí se ve, ¿no? Cómo me voy dejando fluir. Ahora, pues el punto importante y lo que también te podría decir a ti es, sigo mi corazón hacia donde me lleve, no importa si es hombre, si es mujer, si siento algo por esa persona y la otra persona también, pues adelante, ¿no? Lo único de lo que hay que cuidarse en realidad es de relaciones tormentosas, ¿no? Fuera de eso, sigue tu corazón. Y hoy, esta es una parte súper importante en mi historia y hoy honro mi historia. Pero también quiero decirte que ahorita te compartí mi historia, pero sé que cada historia es distinta. Yo no estoy diciendo que así como yo resolví las cosas se resuelven, que tú tengas que cuestionar cosas, que lo que me pasó a mí es lo que te está pasando a ti. No, esta es mi historia y la tuya puede ser distinta, puedes vivirlo diferente. Cada una es distinta, es única y es especial. Mi historia es extraordinaria, es mía y lo que comparto, te lo comparto para que tomes lo que te sirva. Lo que no te sirva, no lo tomes. Simplemente eso y vive tú tu historia a tu manera, con lo que a ti te haga sentido y lo que a ti te haga sentir bien. Y ya para cerrar este episodio, voy a poner una frase que no tengo el autor, pero me gusta mucho. Dice, ojalá algún día nadie tenga que salir del closet y sea suficiente con decir, me enamoré. Porque sí, no importa de quién, el amor es amor. Sigue tu corazón hacia donde te lleve. No hay algo que esté bien o que esté mal si es un sentimiento recíproco. Así que te dejo con esta frase y pues quiero hacer mención de que hay un proyecto que se llama It Gets Better, o sea, todo mejora. Empezó en Estados Unidos, me parece, y es un proyecto que empezó como un movimiento para poder evitar en la medida de lo posible los suicidios de las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Que pues justamente por sentirse, por ese rechazo que ha habido en la historia y todo esto, este miedo, todo lo que gira alrededor y que yo viví también, ha llevado a muchas personas a suicidarse. Entonces, este proyecto busca evitar eso, ¿no? Busca hacer esa luz de esperanza de decir, aunque ahorita te estés sintiendo muy mal, aunque ahorita estés pasando por un momento muy complicado relacionado con esto, aunque puedas estar viviendo rechazo, quién sabe qué situaciones, las cosas sí pueden mejorar. Sí pueden mejorar, sí puedes aceptarte, los demás pueden aceptarte y quienes no, pues tal vez no pueden formar parte de tu vida si no aceptan quién eres, ¿no? Pero hay muchas otras personas que sí lo van a hacer, que sí te van a aceptar y te van a querer como eres, por quién eres, no por quién te gusta. Entonces, este es mi granito de arena también para ese proyecto, It Gets Better, todo mejora, porque así fue para mí. Y yo sé que si tú trabajas en ti, en sanar tú, en poner límites y todo este trabajo personal, las cosas sí mejoran. Pueden encontrarme en Instagram como @mayemeg_lifecoach y te agradezco por
quedarte hasta el final y escuchar este capítulo que viene de lo más profundo de mi corazón, de este podcast y video podcast, Lo extraordinario de ti. Suscríbete si no lo has hecho y sígueme en mis redes. Me dará mucho gusto verte por ahí, conectar contigo y seguir compartiendo más historias extraordinarias.